Hoy el Evangelio nos presenta la figura del centurión que nos ha dado esa frase: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un oficial del ejército romano que tenía enfermo, el Evangelio nos cuenta, tenía enfermo y a punto de morir a un criado, a un esclavo muy querido. Y con eso ya nos está dando el Evangelio un dibujo, un retrato, un esbozo, digamos, de lo que era el Imperio Romano, que un 40% de su población eran esclavos. Calculan que de entre 2 y 3 millones de esclavos. La clase más baja de la sociedad en la que todo se sostenía porque era mano de obra barata. Los esclavos, 40%. En su carta a Filemón, San Pablo manda de vuelta a Onésimo, que se ha convertido y ha sido bautizado por el mismo San Pablo. Manda de vuelta al esclavo, a su dueño, el Filemón, animando a Filemón, que también era cristiano, a que le trate no como esclavo, sino como un hermano suyo en Cristo, ahora que ha sido bautizado. Y con eso San Pablo ha puesto una bomba en la base de todo el edificio de la mentalidad esclavista, que tendrá frutos abundantes y maravillosos en la edad del cristianismo, a partir del Edicto de Milán hasta cuando se complicaron tanto las cosas en el siglo XVI con lo que llaman la Reforma Protestante, que de reforma no tiene nada, era una deformación, no una reformación. Apostasía masiva, secularización, un proceso lanzada de secularización, de división, de debilitamiento de la Iglesia. Y se abre un camino hacia la secularización, hacia el ateísmo apóstata de toda la civilización, que se está culminando ahora en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, 5 siglos después. Pero a lo largo del milenio de lo que llaman la cristianitas, no hubo esclavitud. Simplemente hubo el sistema feudal de lealtad mutua, de distribución equitativa de los ricos eran ricos, los aristócratas, pero tenían responsabilidades que tenían que cumplir, y los trabajadores, los soldados, todos tenían ciertas garantías de dignidad, de libertad y de seguridad en ese sistema que no era de esclavos. Y todo eso empezó a debilitarse cuando surge cuando empieza el Renacimiento y la apostasía, en los primeros momentos más sutil, menos violenta, pero rápidamente masiva y dejando a un lado la doctrina de la Iglesia, despreciando y desprestigiando cada vez más las enseñanzas de los papas, que en el año ya 1462 el Papa Pío II tuvo que salir al paso para condenar a la esclavitud, que ya estaba volviendo a aparecer como magnum scelus, gran crimen. El Papa Pablo III condenó la esclavitud bajo pena de excomunión. Ya en el siglo siguiente, el Papa Urbano VIII, en el año 1639, volvió a condenar la esclavitud, el tráfico de negros,
Benedicto XIV en 1741 repitió la condena en palabras, en términos muy tajantes, clarísimos, no le hicieron caso. El Papa Pío VII en 1814 recopiló las condenas anteriores y las repitió. El Papa Gregorio XVI en 1837 lo mismo, y así estamos hablando siglo tras siglo tras siglo, y el mundo, primero el mundo protestante y después la infiltración en el mundo católico también, no se puede negarlo, aunque hubo también entre los gobernadores católicos en los primeros siglos lo rechazaron, pero la oleada de secularización y de ateísmo apóstata infiltra también en los países católicos y suben al barco de la esclavitud, del tráfico de esclavos. Entre 10 y 15 millones de esclavos fueron secuestrados y transportados y vendidos y comprados en este tiempo en el que una y otra vez la Iglesia levanta la voz para condenar lo que habíamos superado ya antes, y luego tienen esta mentalidad de que la historia siempre va a mejor. Pues no siempre va a mejor. Tenemos evidencia histórica de que la historia puede ir a peor, y va a peor, ha ido a peor en este tema y también en otros, como por ejemplo lo que es ahora el aborto, y hay también ahora esclavitud. Dicen al final de esa película, Sonido de Libertad, creo recordar, que mueve 250 billones de dólares anualmente el tráfico de niños esclavos, esclavos sexuales para los hombres pervertidos, y el mercado más grande es en Occidente, y que los secuestran aquí en el hemisferio del sur, y mientras tanto nosotros pues golpeando el pecho y pidiendo perdón, en vez de estar orgulloso de lo que intentó hacer y consiguió hacer el Evangelio de Jesucristo durante un milenio, y lo que intentó hacer posteriormente, y señalando el dedo acusador, en vez de estar golpeando el pecho y pidiendo perdón tontamente, deberíamos de estar señalando el dedo acusador de Cristo al ateísmo apóstata, que endurece y embrutece el corazón del hombre y le hace capaz de hacer cada animalada inimaginable a su propio hermano. Como he dicho, no sé si fue el científico inglés Francis Bacon, no sé si fue él o fue otro, no me acuerdo ahora, que el hombre para el hombre es un lobo. Pues eso es lo que estamos viendo, eso es lo que ha pasado. Pero bueno, pues nada, aquí tenemos en el Evangelio un hombre que demuestra cómo la fe en Cristo, el catolicismo mariano, humaniza el corazón del hombre, le enternece, le humaniza, le hace más amable con su hermano. Porque este hombre es un hombre de fe en Cristo. Es mucho decir catolicismo mariano, eso vino después. Pero este sí es un creyente en Cristo, y que tiene un esclavo, pero le trata como un hermano. Y era un criado, un esclavo muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Pues nada, y se acerca a Jesús, pues en primer lugar con una petición motivada por la caridad fraterna. Un oficial, un centurión del ejército, que tiene tanta caridad a su propio esclavo.
y ahora estamos con tantas indignaciones tontas, y mientras tanto hay jefes en este sistema cruel capitalista en el que vivimos que tratan, aunque no les llamen esclavos, tratan a sus obreros con una crueldad, con una indiferencia, con un espíritu de explotación desalmada, muchísimo peor que este militar con su supuesto esclavo. Es que a veces las palabras hay que analizarla muy bien, a ver qué contenido realmente hay detrás. Tú puedes tener un esclavo y tratarle como un hermano, y puedes tener un obrero y tratarle peor que un esclavo, peor que una mula. Merece que le concedas ese favor. Jesús se puso en marcha con ellos. El oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Este hombre demuestra una humildad exquisita, porque conoce quién es Jesucristo. Está en la presencia de la persona sagrada máxima, Dios mismo. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy centurión, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Tengo autoridad. Y usted cuánto más. Si yo tengo esto, siendo lo poco que soy, pues usted cuánto más. No hace falta que venga usted, una sola palabra bastará. Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: os aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Encontraron al criado perfectamente sano. Pues nada más, queridos hermanos, que tengamos esta fe, esta humildad, este espíritu de oración, esta caridad hacia el prójimo, para que después de decir hoy en la Eucaristía: no soy digno de que entres bajo mi techo, el Señor sí entre en mi corazón para humanizarme también a mí y divinizarme con Él, compartiendo conmigo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, su espíritu. Que así sea.